Mi mamá le dijo a mi hijo que trabajara duro o terminaría como yo. Durante años, soporté sus insultos. Pero cuando metió a mi hijo en esto, finalmente exploté. Meses después, ella seguía diciendo que yo estaba exagerando. No sé qué tipo de hombre creía mi madre que iba a llegar a ser. Pero estoy seguro de que no es el que a ella le gusta ver que soy ahora. Tengo 37 años y he pasado la mayor parte de la última década tratando de mantener la paz entre mi madre y mi pequeña familia, mi esposa Mariana y nuestro hijo Mateo. Siempre pensé que ella tenía buenas intenciones. Incluso cuando lanzaba sus indirectas, me decía a mí mismo que así era ella. Toda esa generación tiene la lengua afilada, ¿verdad? Eso es lo que solía decir. Eso es lo que quería creer. Pero lo que pasó en la fiesta de cumpleaños número 10 de Mateo, esa fue la gota que derramó el vaso. El momento en que algo dentro de mí finalmente hizo clic. Al crecer, mi madre era el tipo de mujer que veía cada conversación como un campo de batalla y cada cumplido como una negociación. No elogiaba a menos que no le costara nada. Y aún así, lo mezclaba con algún insulto disimulado. Si sacaba un 8 de calificación, preguntaba por qué no era un 10. Si sacaba un 10, decía, bueno, ya era hora. Mi papá falleció cuando yo estaba en la preparatoria. Un ataque al corazón repentino. Se fue antes de que llegara la ambulancia. Después de eso, ella redobló sus esfuerzos por controlarlo todo, y yo fui el buen hijo. Seguí las reglas. No me rebelé. Me mantuve cerca, ayudaba con los mandados, incluso volví a vivir con ella un tiempo después de la universidad cuando necesitaba ayuda en la casa. Pero a medida que fui creciendo, empecé a ver que gran parte de mi vida había dejado que ella dictara. Nunca aprobó a Mariana, la llamaba mandona solo porque decía lo que pensaba. Una vez me dijo, muy seria, que casarme con Mariana fue la segunda peor decisión que había tomado. La primera fue no haber entrado a la facultad de Derecho. Yo me dedico a la construcción. Dirijo una pequeña empresa contratista que nos ha mantenido con un techo y comida en la mesa durante años. Pero para ella, eso no era suficiente. La mantuvimos a cierta distancia una vez que nació Mateo. No por completo. Todavía sentía ese molesto sentido de obligación, esa culpa que de alguna manera me había programado en el cerebro. No quería privar a mi hijo de una abuela, pero nunca lo dejábamos a solas con ella. Simplemente había algo raro. Cada visita terminaba con algún comentario que se quedaba grabado, es muy especial para comer, igual que su padre. Siempre me daba problemas. Oh, esperemos que herede la inteligencia de Mariana y no tu terquedad. Yo no le daba importancia. Mariana sí. Ella empezó a distanciarse cada vez más. Yo podía notarlo. La forma en que se tensaba antes de cada cena familiar, como se quedaba callada en el camino a casa en el coche. Una noche, me preguntó, ¿por qué sigues dejando que te trate así? Y no tuve una respuesta que tuviera sentido. Creo que, en el fondo, una parte de mí solo quería agradarle a mi mamá. Que finalmente dijera, sin condiciones, que estaba orgullosa de mí. Este año decidimos hacer la fiesta de cumpleaños de Mateo en el parque. Le encanta la zona de juegos de ahí. Hay una gran estructura de madera en forma de barco que él y sus amigos llaman la zona pirata. Rentamos el área de mesas, llevamos globos, botanas, pizza e incluso una de esas mesas plegables cubiertas con manteles de superhéroes. Mariana se lució con el pastel, 3 pisos, decorado a mano con personajes de Marvel. Porque Mateo está en esa fase donde cada frase empieza con, ¿sabías que Spider-Man? Fue un buen día, una tarde cálida y soleada, llena de risas, dedos pegajosos y juguitos de cajita. Por una vez, pensé que realmente habíamos logrado tener una reunión pacífica. Mi mamá llegó tarde, qué sorpresa, usando un enorme sombrero para el sol como si estuviera haciendo una entrada de alfombra roja. Le dio un beso a Mateo en la mejilla, le entregó una tarjeta de regalo en un sobre, sin tarjeta de felicitación, solo el sobre, y le dio a Mariana una de sus famosas barridas de arriba a abajo. Luego se volvió hacia mí, sonrió y dijo, bueno, parece que no arruinaste esto tan mal. Me reí para no darle importancia. Mateo ni siquiera se dio cuenta. Estaba a la mitad de la resbaladilla. Y durante la siguiente hora más o menos, las cosas estuvieron bien.
Los niños jugaban. Los adultos platicaban. Mariana y yo nos turnábamos para limpiar y servir el pastel. Y entonces, justo cuando Mateo se sentó a abrir sus regalos, pasó. Ella se agachó justo a su lado, le puso la mano suavemente en el hombro como si estuviera a punto de susurrarle algo dulce y dijo lo suficientemente fuerte como para que yo y varios más escucháramos: estudia mucho, mi amor. No termines como tu padre. Así de simple. Sin titubear, sin un guiño, sin una risa. Completamente en serio. Me quedé helado. Ni siquiera estaba sosteniendo nada, pero juro que se me entumecieron las manos. Mateo se vio confundido. Frunció el ceño y me volteó a ver como si no estuviera seguro de lo que ella quería decir. A Mariana se le cayó el plato de cartón que llevaba. Mi primo Diego, que estaba parado cerca, soltó una tos incómoda y miró hacia otro lado. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez había escuchado mal, pero sabía que no era así. Mi mamá simplemente se quedó ahí, dándole palmaditas en la espalda a Mateo como si hubiera dicho algo tierno, como si fuera la abuela amorosa impartiendo sabiduría, como si no acabara de atacarme frente a mi hijo de 10 años. No grité. No hice un escándalo. Simplemente caminé hacia allá con calma, tomé la mano de Mateo y dije: oye, campeón. Ya nos vamos. Él se veía confundido, pero no se resistió. Mariana ya estaba empacando el resto de los regalos. Me dirigí a los invitados y dije: gracias por venir, a todos. Vamos a terminar la fiesta temprano. Mi mamá parpadeó, sorprendida. Espera, ¿qué? ¿Qué está pasando? La miré fijamente a los ojos y le dije: no le vas a hablar a mi hijo de esa manera, y no lo vas a volver a ver. No si este es el tipo de veneno que traes a su vida. Ella se rió. Literalmente se rió. Ay, no seas tan sensible. Solo era una broma. Carlos, por favor. Pero yo ya me estaba alejando. Y ese fue el último momento en que vio a su nieto. Al menos por ahora. Han pasado 2 semanas. Ha llamado todos los días desde entonces, a veces 2 veces. Ha dejado mensajes de voz, algunos pidiendo disculpas, la mayoría a la defensiva. Estás exagerando, dice. Estaba bromeando. Estás privando a Mateo de una abuela por un solo comentario. Pero no fue solo uno. Nunca lo es. Es un patrón, un goteo lento y constante de desprecio disfrazado de preocupación. Y ya me cansé. No he contestado ni una sola de sus llamadas. Pero ahora está yendo más lejos. Contactó a mi tía, a mi primo, e incluso intentó mandarle un mensaje a Mariana directamente. Y tengo el presentimiento de que esto no ha terminado. Ni de lejos. Lo que pasa con las personas como mi madre es que no aceptan un no por respuesta. No porque no puedan, sino porque creen que tienen derecho a un sí. Y cuando les dices que no, cuando pones un límite que no aprueban, no se detienen a reflexionar. Se vengan. Las llamadas no pararon. Tampoco los mensajes de texto. Empezó a dejar largos mensajes de voz que sonaban como monólogos de alguna vieja telenovela. Carlos, soy tu madre, decía. No me puedes sacar de tu vida como a un extraño en una tienda. Yo te crié. Luego vinieron los chantajes emocionales mezclados con tonos religiosos que a ella nunca le importaron cuando yo estaba creciendo. Dios manda perdonar, o la Biblia dice, honra a tus padres. Era como si tuviera un guión listo para cada excusa, pero yo me mantuve en silencio. Mariana, en cambio, no lo hizo. Aproximadamente una semana después de la fiesta, ella contestó una de las llamadas. No lo supe hasta que escuché su voz en la sala. No estaba gritando, pero era firme, acero envuelto en terciopelo. No, tú no decides cuando has cruzado la línea, dijo. Humillaste a mi esposo frente a nuestro hijo. Eso no es un malentendido. Eso es crueldad. No tendrás acceso a Mateo a menos que aprendas a respetar a las personas que lo están criando. Me quedé en el pasillo sosteniendo la ropa sucia de Mateo y escuché. Mariana no levantó la voz ni una sola vez, pero había un poder en sus palabras que creo que ni siquiera yo había apreciado por completo. Mi esposa había pasado años absorbiendo los desprecios, las indirectas,
la tensión. Y ahora había terminado de cargar con el peso de mi lealtad hacia una mujer que nunca nos había dado ni una pizca de la suya. Cuando colgó, no dije nada. Simplemente dejé la ropa en el suelo, me acerqué y la abracé. No necesitábamos hablar de ello. Estábamos en la misma sintonía. Por un momento, pensé que tal vez eso sería todo. Que mi mamá finalmente entendería el mensaje y nos daría espacio. Que tal vez, solo tal vez, reflexionaría sobre su comportamiento y se acercaría de una manera significativa. Una disculpa real, no una línea ensayada. Incluso tuve esta ensoñación en la que aparecía en nuestra puerta con una carta escrita a mano y lágrimas en los ojos. Pero esa no es ella. En lugar de eso, redobló la apuesta. Se volvió un ataque nuclear. Empezó poco a poco, con una publicación pasivo-agresiva en Facebook. Algunas personas olvidan quién les cambiaba los pañales, lo suficientemente vaga como para poder negarlo. Pero luego vinieron otras más directas, compartiendo fotos viejas de Mateo con leyendas como, tantos recuerdos antes de que me volviera tóxica. Amigos y parientes lejanos comentaban cosas como, eres tan buena abuela, y los jóvenes de hoy no tienen respeto. Algunos incluso me mandaron mensajes en privado para preguntarme qué estaba pasando. No respondí. Luego empezó a usar a otros para llegar a nosotros. Mi tía Carmen me llamó una noche, con voz ya exasperada antes de que yo pudiera decir hola. Carlos, por favor, solo habla con tu madre, suspiró. Ha estado llamando a todo el mundo. Tiene el corazón roto. No tiene el corazón roto, dije secamente. Está acorralada. Eso es diferente. Carmen se quedó callada un segundo. Cometió un error, un comentario. Vas a alejar a Mateo por una broma. No fue una broma, le dije. Y no fue la primera. Solo es la última. Después de eso, Carmen no volvió a llamar. La tensión se extendió. Mi primo Diego, el que había escuchado el comentario en la fiesta, me mandó un mensaje de texto para decirme, para que lo sepas, escuché lo que ella dijo. No hiciste mal en irte. Eso significó más para mí de lo que esperaba. Pero luego vino la verdadera traición. Fue el sábado siguiente, uno de esos fines de semana lluviosos y lentos en los que todos estábamos en pijama descansando por la casa. Mateo estaba armando un set de Lego en la sala mientras Mariana y yo estábamos revisando cuentas en la mesa del comedor. Sonó el timbre y ambos nos quedamos paralizados. Ya casi nadie llegaba sin avisar. Mariana se asomó por la ventana y me echó una mirada. El tipo de mirada que dice, esto no te va a gustar. Era mi madre parada en el porche, empapada hasta los huesos bajo un paraguas que goteaba, sosteniendo una bolsa de regalo y con esa expresión ensayada de tristeza preocupada. Yo me encargo, dije. Salí y cerré la puerta detrás de mí. La lluvia era fría e incesante, y ella se veía más pequeña de lo normal bajo su peso, pero no dejé que eso me doblegara. Tienes que irte, dije en voz baja. Carlos, por favor, dijo con la voz temblorosa. Solo quiero verlo. Le traje algo. No es nada lujoso, solo un jueguito que le gusta. Él no necesita regalos. Necesita paz, y ahora la tiene. Dio un paso más cerca. Lo siento. Está bien. Siento si sonó mal. No era mi intención. Solo trataba de motivarlo. No, le dije. Tratabas de insultarme frente a él. Querías asegurarte de que tu opinión sobre mí fuera la que él recordara ese día. Ella parpadeó rápidamente, luego me empujó la bolsa de regalo en las manos. Yo te crié. Sé lo que es mejor para ti. Me criaste, dije, interrumpiéndola. Y todavía estoy reparando parte del daño. No dejaré que empieces de cero con él. Le devolví el regalo y entré a la casa. Ella se quedó ahí por un momento, atónita, luego se dio la vuelta lentamente y se fue. Ojalá ese hubiera sido el final de todo. Pero lo que vino después. Ahí fue cuando la línea pasó de ser manipulación emocional a algo completamente distinto. El lunes por la mañana, Mateo no se presentó en la escuela porque alguien llamó a la escuela haciéndose pasar por Mariana y dijo que él iba a faltar toda la semana por una emergencia familiar.
El personal de la dirección nos llamó para confirmar. Estaban confundidos. Mariana estaba furiosa. ¿Quién haría eso?, preguntó con los ojos muy abiertos. Ni siquiera tuve que adivinar. Esa misma tarde, revisé las grabaciones de la cámara de seguridad de la puerta principal de principios de semana. Efectivamente, ahí estaba ella. Mi madre, intentando dejar un paquete a altas horas de la noche, merodeando cerca de la puerta como si tuviera miedo de que la vieran. Dentro del paquete, había una carta dirigida a Mateo. Decía: no creas todo lo que te dicen tus padres. La abuela siempre te amará sin importar las mentiras que te cuenten sobre mí. Me quedé mirando esa línea hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Ese fue el punto de quiebre. Esto ya no se trataba solo de mí. Ahora ella estaba intentando activamente meterse entre nosotros y nuestro hijo, socavándonos como padres, confundiéndolo, convirtiendo su necesidad de control en una campaña. Y algo dentro de mí, esa voz silenciosa que siempre había puesto excusas por ella, que siempre susurraba: ella tiene buenas intenciones, se quedó callada. Después de esto ya no había vuelta atrás. Ni para ella, ni para nosotros. Pero lo que no sabía, lo que nunca anticipó, fue que yo me había estado preparando para este momento desde hacía más tiempo del que ella imaginaba. Y si pensaba que yo era el mismo hijo obediente al que solía regañar hasta hacerlo callar, estaba a punto de aprender cuánto había cambiado. El día que leímos la carta que le escribió a Mateo, algo cambió en nuestra casa. Mariana estaba parada junto al fregadero de la cocina, agarrando el papel como si la hubiera insultado personalmente. Y supongo que, en cierto modo, lo había hecho. Le temblaban las manos, no de miedo, sino con ese tipo de furia silenciosa que solo una madre protegiendo a su hijo podría llevar encima. Yo estaba sentado en la mesa del comedor mirando la carta. Las palabras se me grabaron en el cerebro. No dejaba de repetir esa única frase: no creas todo lo que te dicen tus padres. Fue una puñalada deliberada. Me sentí enfermo, físicamente con náuseas, no solo por lo que ella había escrito, sino por lo que significaba. Había cruzado una línea que nunca pensé que se atrevería a cruzar. Me había pasado la vida diciéndome a mí mismo que solo era difícil, a la antigua, muy directa. Pero la verdad era más fea. Mi madre no era nada de eso. Era manipuladora, calculadora, y ahora tenía en la mira a mi hijo. Mariana dijo que necesitábamos establecer un límite estricto, no una sugerencia, no una pausa, un muro, sólido, permanente. Esto ya no se trata de nosotros, dijo. Se trata de proteger a Mateo. Y tenía razón. Pero eso no lo hacía fácil. Los siguientes días fueron un torbellino de tensión. Mateo no sabía la magnitud de lo que había pasado, pero captó el ambiente. Empezó a hacer preguntas en voz baja como: mi abuela se enojó conmigo, y dice algo malo. Lo tranquilizamos, le dijimos que no había hecho nada malo, que estaba a salvo, que a veces los adultos toman decisiones que no son sanas y que por eso tenemos que hacer cambios. Pero explicarle el distanciamiento a un niño de 10 años sin inyectarle resentimiento. Eso era algo muy delicado y no estaba seguro de cómo manejarlo. Y luego vino la culpa. No de Mariana, no de Mateo, sino de mí. Me golpeó fuerte en el pecho, como un peso que no sabía que había estado cargando y que de repente cayó y rompió algo por dentro. Durante mucho tiempo, había minimizado el daño. No solo hacia mí mismo, sino hacia mi familia. Seguía diciéndome a mí mismo que no era para tanto, que estaba haciendo lo correcto al mantenerme en contacto. Pero lo único que había hecho era dejar la puerta trasera abierta para que entrara el veneno. No estaba protegiendo a mi hijo. Estaba tratando de mantener feliz a mi madre. Y les había fallado a los dos. Empecé a tener problemas para dormir. No era insomnio exactamente, sino el tipo de sensación inquieta y vacía que me mantenía mirando al techo durante horas mientras Mariana dormía a mi lado. Algunas noches me levantaba y simplemente me sentaba en el porche envuelto en una cobija, con una taza de té enfriándose en mis manos. Me la pasaba preguntándome qué tipo de hombre era, no solo como padre, sino como hijo. ¿Era cruel por sacarla de mi vida? ¿Era débil por haber esperado tanto? Me sentía como una cuerda de la que tiraban en direcciones opuestas. Lealtad contra responsabilidad, culpa contra convicción. El trabajo no ayudaba.
Dirijo una pequeña empresa contratista, principalmente hago trabajos locales, remodelaciones de casas, renovaciones de cocinas, ese tipo de cosas. Normalmente, es mi escape. Mis manos saben lo que hacen, incluso cuando mi cerebro está hecho un lío. Pero últimamente, hasta ese ritmo fallaba. Olvidaba materiales, confundía los tiempos. Mi equipo, en su mayoría amigos de años, lo notó. Uno de ellos, Jorge, me apartó una tarde mientras estábamos instalando azulejos y me dijo: «Oye, hermano. Lo que sea que te esté comiendo, se nota. ¿Estás bien?» Casi le miento. Casi le digo que solo estaba cansado, pero en lugar de eso le conté, no todo, pero lo suficiente. No dijo mucho, solo asintió. Me dejó hablar. Cuando terminé, me dijo: «Sabes, nos pasamos toda la vida pensando que los padres son como gigantes, como si estuvieran tallados en piedra. Pero a veces, solo son personas. Personas que meten la pata, y nosotros tenemos que decidir si queremos que su desastre manche nuestras propias vidas». Eso se me quedó grabado. Fue una semana después cuando toqué fondo. Llegué tarde a casa de un trabajo donde la clienta había sido particularmente exigente, estábamos por encima del presupuesto, atrasados, y nos estaba pidiendo que volviéramos a pintar todo el sótano porque había cambiado de opinión sobre el ambiente. Entré por la puerta principal y me encontré a Mateo llorando en las escaleras, apretando un pequeño dibujo que había hecho para la escuela. Estaba arrugado. Le pregunté qué había pasado. Resulta que uno de sus compañeros había hablado de los abuelos que los visitaban, que les mandaban regalos, que iban a los eventos escolares. Mateo había dicho: «Mi abuela ya no me ve». Y otro niño le respondió: «A lo mejor te portaste mal». Los niños pueden ser crueles sin saberlo. Pero aún así, lo destrozó. Y cuando me arrodillé para abrazarlo, lo sentí. Esta abrumadora ola de vergüenza porque, sin importar cuán justificadas fueran mis decisiones, las consecuencias habían recaído en él. Esa noche, después de que se durmió, me derrumbé frente a Mariana por completo, no solo con lágrimas, sino llorando a mares, del tipo de llanto en el que te tiembla todo el cuerpo. Y dije las palabras que no quería admitir. Siento que lo estoy arruinando. Ella se sentó a mi lado en el sofá, me tomó de la mano y me dijo algo que todavía me resuena en los huesos: «Lo estás salvando». Y ese fue el punto de inflexión. Me desperté al día siguiente con una claridad que no había sentido en años. No era paz, no todavía, pero sí un sentido de dirección. Empecé poco a poco. Me tomé unos días libres del trabajo y planeé todo un fin de semana alrededor de Mateo. 0 distracciones, solo tiempo de padre e hijo. Construimos una casita para pájaros, fuimos a las maquinitas, hicimos un desastre horneando galletas y nos quedamos despiertos viendo películas de Spider-Man hasta que se quedó dormido a la mitad de la segunda. Y en esos momentos, algo empezó a sanar, no solo en él, sino en mí. Después de eso, tomé una decisión. Si de verdad iba a protegerlo y a construir la vida que quería sin la sombra de mi madre, tenía que dejar de esperar que ella cambiara. Tenía que dejar de esperar un cierre emocional. Tenía que crearlo yo mismo. Empecé a ir a terapia. Al principio se sintió como admitir una derrota, pero rápidamente se convirtió en una de las mejores decisiones que he tomado. Hablar con alguien que no conocía a mi madre, que no estaba emocionalmente enredado en su telaraña, que podía llamar a los patrones por lo que eran: manipulación, enredo emocional, gaslighting emocional. Me dio un lenguaje, y con el lenguaje vino el poder. Empecé a desenredar años de culpa y de culparme a mí mismo. Empecé a reconocer las formas en que me había desvivido para ganar un amor que debería haber sido incondicional. Y lo más importante, empecé a verme a mí mismo no como un hijo fracasado, sino como un buen padre. Mariana me acompañó a algunas sesiones, no porque ella necesitara ayuda, sino porque la necesitábamos nosotros. Le dijo a la terapeuta cosas que yo no sabía que ella cargaba, lo difícil que era verme permitir que mi madre me provocara, lo impotente que se sentía tratando de protegernos tanto a mí como a Mateo. Lloró una vez, no de dolor, sino de alivio. Alivio de que yo finalmente estuviera marcando un límite. Profesionalmente, las cosas también empezaron a cambiar. Jorge, el chico que me dio aquel discurso en la obra, me sorprendió un día con una propuesta.
Quería invertir en el negocio, dijo que creía en lo que estábamos construyendo, pero más que eso, creía en mí. Con su apoyo, expandimos nuestras operaciones, tomamos trabajos más grandes, contratamos a un gerente de oficina para que yo pudiera enfocarme menos en corretear facturas y más en hacer el trabajo que amaba. El negocio creció de forma lenta y constante, y por primera vez, no sentí que solo estaba sobreviviendo. Incluso firmamos un contrato para renovar el viejo centro comunitario del municipio. Un proyecto de legado, le llamaban. Estaba orgulloso, no solo por mí, sino por la versión de Mateo que algún día pasaría frente a ese edificio y diría, mi papá trabajó en eso. En casa, las cosas se estabilizaron. Mateo se recuperó. Los niños son resilientes. A veces todavía preguntaba por su abuela, pero las preguntas se volvieron más suaves, menos confundidas. Le respondíamos con la verdad, de manera apropiada para su edad. Le dijimos que algunas personas lastiman a otras sin querer y que está bien tomar distancia de las personas que no nos tratan con amabilidad. Asentía como si entendiera más de lo que creíamos. Pero incluso cuando nuestra vida empezaba a reconstruirse, yo sabía que no había terminado, porque mi madre no lo había dejado pasar. Y aunque había encontrado claridad, sanación y una nueva fuerza en mí mismo, podía sentir que algo se acercaba, un último empujón, un acto desesperado. Y tenía razón. En las semanas posteriores a la carta, algo dentro de mí se endureció. No de una manera amargada. No me estaba hundiendo en el odio, sino que tenía un tipo de determinación enfocada que nunca antes había sentido. Había protegido a mi hijo. Me había mantenido firme junto a mi esposa. Y ahora estaba reconstruyendo, lentamente, sí, pero con intención. Y eso me dio algo que mi madre nunca anticipó, ventaja. Porque mientras ella pensaba que me había desgastado, lo que realmente había hecho era darme claridad. No sabía qué haría a continuación, pero sabía que algo venía. Su silencio no era silencio, era planeación. Mi madre no era del tipo de personas que se retiran. Era del tipo que recarga el arma. Así que, empecé a prestar atención. La primera pista vino de mi tía Carmen otra vez. Se había mantenido callada por unas semanas después de nuestra última conversación, pero recibí un mensaje de ella un domingo por la tarde, solo un texto con una captura de pantalla. Mi madre había hecho una larga publicación pública en Facebook rebosante de falsa preocupación, diciendo cómo algunos hijos son tan malagradecidos que le impiden a su propio hijo conocer la calidez del amor de una abuela. Y cómo le rompía el corazón que las mentiras y la amargura pudieran destruir a una familia. Tenía cientos de me gusta y docenas de comentarios. Personas de mi infancia que apenas recordaba opinaban cosas como, siento mucho por lo que estás pasando. Y, los jóvenes de hoy no tienen respeto. También vi algunos nombres que reconocí del lado de la familia de Mariana. Gente de la iglesia, viejos compañeros de trabajo, primos lejanos. Algunos de ellos lo habían compartido. Me quedé mirando esa publicación durante mucho tiempo, no porque estuviera sorprendido, sino porque confirmaba lo que había sospechado. Estaba preparando el terreno. Se estaba pintando a sí misma como la víctima. No ante mí, sino ante los demás. Y una vez que tuviera suficiente lástima de la gente, actuaría. Mariana también vio la publicación. Me miró y dijo, se está desesperando. Asentí. Lo que significa que se va a volver descuidada. Así que, empecé a documentar todo. Cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada publicación en Facebook, captura de pantalla por captura de pantalla, cada correo electrónico. Sí, empezó a enviarle correos a la escuela de Mateo, haciéndose pasar por mí de nuevo, tratando de confirmar citas y acceso. Lo imprimí todo. Creé una carpeta en mi computadora y otra de respaldo en un disco duro externo. Mariana, siendo más inteligente que yo en este departamento, creó una carpeta segura en la nube y agregó marcas de tiempo, nombres de archivos, e incluso metadatos. Dijo, si esto se convierte en algo más grande, tenemos que tener cada paso por escrito. Y luego llamé a una abogada, no para demandarla, no todavía, sino para hacer preguntas para entender nuestros derechos como padres, para averiguar qué protecciones legales existían, para asegurarme de que no pudiera presentarse en la escuela ni intentar hacer contacto a través de terceros. La abogada, una mujer llamada Daniela, escuchó atentamente. No juzgó.
De hecho, parecía extrañamente nada sorprendida. Cuando terminé de explicarle, me dijo, no eres el primer cliente que tiene que lidiar con una madre así. Eso me dolió un poco. Me dijo que, si bien existen los derechos de los abuelos en algunos estados, estos no anulan los derechos de los padres sin un reclamo de custodia o pruebas de abandono, y ninguna de las dos aplicaba en este caso. Está tratando de llenarte de culpa para que te sometas, dijo Daniela. No dejes que ella controle la narrativa. Salí de esa oficina con dos cosas, una carta notariada revocando el consentimiento para que mi madre recogiera a Mateo de la escuela bajo cualquier circunstancia y una lista de pasos que podíamos tomar si ella escalaba la situación. Incluyendo una carta de cese y desistimiento o incluso una orden de restricción. Se sentía muy raro estar preparando defensas legales contra mi propia madre. Pero cuando el comportamiento de alguien pone en peligro la tranquilidad de tu hijo, la biología se vuelve irrelevante. Y ahora que estaba armado con hechos, apoyo y documentación, ya no me sentía atrapado. Me sentía en control. La segunda parte de mi plan vino de donde menos lo esperaba. Mi primo Diego, el que había presenciado el comentario en el cumpleaños, se volvió a poner en contacto conmigo. Nos reunimos para tomar un café. Se veía incómodo al principio, pero luego se inclinó y me dijo, escucha, ha estado llamando a varias personas haciendo preguntas sobre ti, diciendo cosas como, ¿sabes si Carlos tiene problemas de dinero, o te ha dicho algo sobre si Mariana lo va a dejar? Hizo una pausa y me lanzó una mirada. Está tratando de inventar un chisme. Creo que espera que, si le dice a suficientes personas que te estás desmoronando, alguien se lo crea. Yo ni siquiera parpadeé. Gracias por el aviso. Me invitó a cenar, agregó. Quería hablar de cómo está cambiando la dinámica familiar. Le dije que estaba ocupada. Eso significó para mí más de lo que él imaginaba. Diego siempre había sido neutral, el hecho de que tomara partido decía mucho. Y luego llegó la oportunidad. La amiga de Mariana, Karen, sí, ese es su nombre real, pero ella es del tipo de las Karen que si son buenas, trabajaba en una organización sin fines de lucro que organizaba una cena de gala anual para recaudar fondos y entregar premios comunitarios. Destacando a negocios locales que habían apoyado a la comunidad. Karen nos dijo que estaban nominando a mi empresa constructora para un reportaje destacado. Has hecho trabajos gratuitos en 3 casas este año para familias necesitadas, dijo. No actúes como si no fuera la gran cosa. Al principio, me mostré reacio. No soy de usar traje y dar discursos. Pero Mariana me animó. Deja que la gente te vea, dijo. Deja que ella te vea triunfar. Así que acepté, y luego se me ocurrió una idea. Si mi madre quería usar la opinión pública como un arma en mi contra, yo le ganaría en su propio juego, no con mentiras, sino con transparencia. No di un discurso esa noche, pero el evento tenía un segmento de vídeo, un reportaje de 5 minutos sobre cada negocio que destacaban. Karen me preguntó si estaría dispuesto a hablar sobre por qué fundé la empresa y cuál era nuestra misión. Acepté, pero con una condición, yo quería escribir mi propia narración. Me quedé despierto hasta tarde trabajando en ese guión y cuando se transmitió en la gala, esto fue lo que la gente escuchó sobre las imágenes de mi equipo trabajando en casas, riendo con las familias, martillando, pintando y midiendo bajo el calor del verano. Mi nombre es Carlos y fundé esta empresa con 2 cosas en mente, dignidad y legado. No crecí en un hogar donde la amabilidad fuera algo normal. Pasé mucho tiempo creyendo que el amor se tenía que ganar a través de la obediencia. Pero cuando me convertí en padre, me di cuenta del tipo de hombre que quería que viera mi hijo. No alguien que le temiera a la confrontación, sino alguien que defendiera la paz, el respeto y hacer lo correcto. Incluso cuando te cuesta. Este negocio no es solo de tabla roca y clavos. Se trata de reconstruir hogares de la misma manera que estoy aprendiendo a reconstruirme a mí mismo, ladrillo por ladrillo y con un propósito. El salón entero se quedó en silencio. La gente se puso de pie. Mariana me apretó la mano. Y en algún lugar allá afuera, yo sabía que mi madre lo vería. Ya fuera a través de las redes sociales de alguien más o por medio de una de las personas a las que intentó envenenar en mi contra, le llegaría el chisme. Escucharía mi voz. Me escucharía reclamar la narrativa que ella había intentado destruir. Y se daría cuenta de que estaba perdiendo.
Pero eso no era suficiente. No todavía. Porque lo que hizo después fue peor de lo que esperaba. Y me dio la última razón que necesitaba para contraatacar con calma, legalmente y de manera definitiva. Fue un jueves por la tarde cuando recibí el correo electrónico que confirmó todo lo que había sospechado y me empujó más allá del punto sin retorno. La directora de la escuela de Mateo nos contactó solicitando educadamente una reunión para revisar un asunto urgente. Mariana y yo fuimos juntos. Nos llevaron a una pequeña oficina y nos entregaron una copia de un correo electrónico impreso. Era de mi madre. Había creado una cuenta falsa de Gmail, algo así como abuela-preocupada245@gmail.com, y le había enviado un correo directamente a la mesa directiva de la escuela. El mensaje era largo y rebosaba de frases pasivo-agresivas, pero la acusación central era clara. Afirmaba que Mariana y yo estábamos descuidando emocionalmente a Mateo, que lo habíamos aislado de todos los miembros de la familia y que se había vuelto retraído, triste y miedoso. Sugirió que se realizara una visita de bienestar en nuestro hogar. Incluso ofreció asumir la custodia temporal si fuera necesario. Se me revolvió el estómago. Pero mi pulso no se aceleró. Me había preparado para esto. La directora se veía incómoda. Estamos obligados a dar seguimiento a inquietudes como esta, dijo. Pero no hemos visto nada que lo respalde. Mateo está prosperando aquí. Es brillante, educado y participativo. No queremos ser entrometidos, pero necesitan saber que alguien está tratando de escalar esto. Mariana estaba temblando, no de forma visible, pero podía sentirlo a través de su mano y la mía. Le agradecí a la directora, le prometí darle seguimiento y me fui con una carpeta llena de correos electrónicos impresos, incluyendo la dirección falsa y los encabezados que mostraban su origen. Llegamos a casa, sentamos a Mateo y le recordamos amablemente que si alguien intentaba hacerle preguntas sobre nuestra casa o lo hacía sentir incómodo, siempre podía acudir a nosotros. Él asintió. No estaba asustado, no realmente, pero Mariana sí lo estaba. Yo también. Porque esto ya no era una pelea familiar. Era una campaña de desprestigio fría y organizada de alguien que había perdido el control y quería recuperarlo de cualquier manera. Y ya era hora de que yo le pusiera fin de una vez por todas. Volví a contactar a Daniela, nuestra abogada. Le di las nuevas pruebas, el correo falso, las notas de la escuela, todo lo que había recopilado. Le echó un vistazo y dijo, es la hora. Presentó una carta de cese y desistimiento formalmente redactada, entregada por correo certificado y registrada en un juzgado local. En ella, dejamos claro que cualquier intento futuro de contactarnos a nosotros, a nuestro hijo o a terceros de maneras que pudieran dañar la reputación, la estabilidad o el bienestar de nuestra familia, resultaría en una orden de restricción y una demanda por difamación. Pero eso no fue todo. ¿Recuerdan la gala? Unas semanas después de que se transmitiera el vídeo, un periódico local publicó un artículo al respecto. Impacto en la comunidad, dueños de negocios que retribuyen, ese tipo de cosas. Citaron mi narración del vídeo. Algunos medios digitales lo retomaron, y justo en medio de ese impulso, hice mi jugada. Escribí una carta pública, no en Facebook, ni en Instagram, sino en LinkedIn. Sabía que era donde se conectaban muchos conocidos mutuos, miembros de la comunidad e incluso exclientes de mi madre. Ella había sido maestra de piano particular durante décadas, le había dado clases a la mitad del vecindario y tenía una imagen pública impecable. En la publicación, no la nombré. Ni siquiera insinué su identidad. Pero conté la historia. Escribí sobre el dolor de crecer bajo manipulación emocional, sobre haber sido víctima de gaslighting, de culpas y de que me hicieran menos. Sobre intentar mantener una relación con un padre tóxico y darte cuenta eventualmente de que no le debes a la gente acceso a tu vida solo por compartir ADN. Hablé sobre el impacto que tuvo en mi matrimonio, mi confianza, mi salud mental y cómo convertirme en padre me obligó a enfrentar lo que yo había aceptado como normal. Terminé la publicación con esto: sanar no se trata de fingir que el daño no ocurrió. Se trata de proteger a la siguiente generación de él. Tal vez mi hijo nunca conozca la historia completa, pero sabrá cómo se siente la paz. Conocerá un amor sin condiciones. Y algún día, cuando sea mayor, mirará hacia atrás a las decisiones que tomé y verá a un hombre que rompió el ciclo.
La publicación se volvió viral, no al estilo de un baile de TikTok, sino de una manera silenciosamente devastadora. Llegaron muchísimos comentarios de viejos amigos, antiguos alumnos, vecinos que tenían sus propias historias, e incluso de personas que no conocía, compartiendo cómo ellos también habían cortado lazos con su familia por su propia paz mental. Mariana lloró al leer los comentarios. Yo también lo hice. Pero el golpe final llegó 2 días después. Recibí una llamada de una de sus amigas más antiguas, una maestra de música jubilada llamada Elena. Solo pensé que debías saberlo, dijo con voz baja. Tu madre ha estado llamando a la gente para tratar de defenderse. Está diciendo que tu publicación era sobre ella y que la estás difamando. Hice una pausa. Negó haber escrito el correo a la escuela. Elena se rió con amargura. Lo negó todo, pero nadie le creyó. Está en pánico. Nunca pensó que hablarías. Le di las gracias, colgué y luego cerré los ojos. Eso era todo. Ella siempre había confiado en el silencio. En la vergüenza, en el hecho de que yo no hablaría, en que no me defendería porque sería irrespetuoso o demasiado dramático o no valía la pena. Pero había encontrado mi voz, y lo más importante, la gente estaba escuchando. Lo intentó una vez más. Solo un intento más. Una carta por correo, escrita a mano, sin remitente, pero inconfundiblemente de ella. Ni siquiera era una disculpa. Era una bomba de culpa llena de frases como, nunca pensé que mi propio hijo me humillaría, y después de todo lo que sacrifiqué por ti. En la parte de abajo, una línea escrita en letra cursiva temblorosa, supongo que este es el adiós. Tenía razón. No le respondí. Guardé la carta junto con las demás y le envié una última actualización a Daniela. Luego, seguí adelante. Mateo está prosperando. Acaba de empezar 5º de primaria. Construyó una casa del árbol conmigo durante el verano. Él la llama el Fuerte de la Paz. El negocio de Mariana, una tienda en Etsy de decoración personalizada para el hogar, explotó después de la exposición en la gala. Y en cuanto a mí, me despierto cada mañana sin ese peso familiar en el pecho. Todavía hablamos de ella a veces, pero cada vez menos. Mateo hace menos preguntas. No sé si recuerda completamente lo que ella hizo. Espero que no. Espero que sus recuerdos se desvanezcan en la bruma, reemplazados por recuerdos de seguridad y calidez. Pero yo lo recordaré no por amargura, sino por orgullo, porque hice lo más difícil que puede hacer un hijo. Me interpuse entre mi hijo y el dolor que yo había conocido, y no dudé. Ese es mi legado, y así es como termina el ciclo. No protegí su reputación. Protegí la infancia de mi hijo.